saldría. Patria libre para vivir, ni un paso atrás. Comenzamos en Nicaragua. En los últimos días, el régimen de Daniel Ortega ha arreciado lo que es una nueva etapa de persecución a sus opositores, previo a los comicios presidenciales que se van a celebrar en noviembre próximo. Con el arresto de Cristiana Chamorro, el 6 de junio, inició este asedio contra los aspirantes a la presidencia y líderes opositores. Y ahora el arresto durante el fin de semana de la dirigente opositora Tamara Dávila, de la ex guerrillera sandinista Dora María Telles, la activista Ana Margarita Vigil, la líder del partido UNAMOS, Suyén Barahona, y el dirigente de ese mismo partido, Hugo Torres. Suman ya 12 las personas que han sido detenidas solo en los últimos días. 4 de ellos buscan llegar a la presidencia. Recordemos que cada una de estas capturas ha sido llevada adelante por miembros de la policía sandinista de manera arbitraria, en lo que se ha descrito como una nueva estrategia del régimen de Ortega Murillo para silenciar a quienes denuncian la constante violación de derechos humanos en territorio nicaragüense. El último que mencionábamos del domingo fue uno de los dirigentes, Hugo Torres, de UNAMOS. Fue detenido por las fuerzas del régimen de Daniel Ortega, pero antes de ser apresado, el general en situación de retiro, dirigente además del partido UNAMOS, como decíamos, habló ayer con la tarde fin de semana de NTN 24 vía telefónica. Vamos a retomar esto que decía antes de ser llevado por los agentes de la policía orteguista. No hay orden de allanamiento, no hay orden judicial de captura, ¿verdad? Sin embargo están actuando pues al amparo de la impunidad, al amparo del capricho de Ortega y Murillo. Esa es la realidad que estamos viviendo en Nicaragua, ¿no? Estamos en un estado de sitio de facto, con unos niveles de indefensión totales, la población metida en sus casas, la represión es brutal. Que no se desanimen, que estos son zarpazos de una dictadura que se siente moribunda, que no tiene más recurso político que la represión bruta. La población debe mantener sus banderas en alto, debe mantener su voluntad de ser libre, su voluntad de luchar por la justicia, por la democracia, por el respeto a los derechos humanos. Ese es el futuro. Las dictaduras al final de cuentas no tienen futuro, pueden tardar un poco más, un poco menos, pero el curso de la historia es inexorable y terminan cayendo. Yo tengo confianza en que el pueblo va a salir adelante. Vamos a revisar quiénes son los precandidatos, 4 en total que han sido detenidos en Nicaragua recientemente. Comenzamos el 2 de junio, capturada Cristiana Chamorro, periodista e hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro. Luego, el día 5, Arturo Cruz, diplomático, quien se desempeñó como embajador de Nicaragua en los Estados Unidos. Pasamos al martes 8 de junio, el académico y activista político Félix Madariaga y Juan Sebastián Chamorro, primo de Cristiana, por cierto, precandidato de la Alianza Ciudadanos. Estos dos últimos habían firmado un compromiso para ello. Por otro lado, también han sido blanco del régimen los activistas y opositores Violeta Granera, José Adán Aguerri, José Palé, Tamara Dávila, Dora María Telles, Ana María Vigil y los miembros del partido UNAMOS que ya habíamos mencionado al inicio, Suyén Barahona y Hugo Torres. En esta parte del programa nos acompaña Álvaro Leiva Sánchez, secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos. Señor Leiva, bienvenido a NTN 24, programa de la tarde. Muchas gracias, Carlos, Alberto, en tu programa La Tarde de NTN 24 por darnos la oportunidad de estar desarrollando de manera permanente desde el exilio en Costa Rica como organismo de derechos humanos. Dentro de este contexto de crisis. Esta oportunidad no es para usted, de hecho es para nosotros y para toda nuestra audiencia. Y hablamos con usted, y más que propicio, a propósito de no ser un político o un dirigente que busca una elección popular, sí alguien que se ha interesado día con día por la situación de derechos humanos en el territorio nicaragüense, pero que también y además
ha vivido lo que es la persecución y el asedio. De hecho, usted ya lo dijo, está en Costa Rica, no en Nicaragua. ¿Cómo se vive, cómo vive regularmente un nicaragüense cuando está en una situación como esta? Quizá con su testimonio podríamos establecer ese paralelo con quienes hoy están tras las rejas o están en detención domiciliaria o están perseguidos por simplemente defender un ideal democrático. Bueno, recordémonos que el actuar de las dictaduras, su comportamiento de esa falta de tolerancia frente al reclamo o la reivindicación de los derechos humanos o los derechos civiles o políticos, su comportamiento es mandar al exilio a defensores, a ciudadanos duramente fuera de su sector de operatividad, que en este caso es Nicaragua. Y no digamos, ¿verdad?, el hecho de estar muy caracterizados en estar implementando asedio, represión, asesinato selectivo, secuestro, porque lo que ha venido sucediendo con los precandidatos y estos ciudadanos de organismos o de organizaciones de la sociedad civil y opositores es un permanente secuestro. Esto no tiene un antecedente que se pueda tomar como una normalidad. Este régimen, su comportamiento y esa falta de voluntad política que es permanente, lo manifiesta en derechos graves, en violaciones graves a los derechos humanos de los nicaragüenses. Y el peor castigo que se le puede dar a una persona es el exilio, mantenerlo prácticamente suspendido en contra de su voluntad y tener que enfrentar esas duras consecuencias de una crisis que es permanente de derechos humanos en nuestro país. ¿Cómo se vive además, o cómo pudieran estarlo viviendo, quienes no están en un exilio porque no están fuera del territorio, pero están allá adentro, aislados, bloqueados de alguna manera, en un año electoral en el que el régimen sencillamente no da tregua? Bueno, en principio recordémonos que es duro la situación que están enfrentando estos ciudadanos como Cristiana, como Arturo, como Félix, Juan Sebastián, Violeta, José Adán y todos los que han sido secuestrados por el régimen Ortega Murillo. Prácticamente la gravedad de esto es que esta dictadura se ha caracterizado por no solo secuestrar a sus críticos, ¿verdad?, sino que es también sujetarlo a torturas crueles, ¿verdad? En este momento nosotros hemos recibido comunicación de las condiciones en que se han venido quejando los diferentes familiares de estos ciudadanos, donde dicen que ni siquiera tienen información de su paradero o de las condiciones en que estos se encuentran por falta de salud. Preocupándonos de mayor incidencia, además de todo, ¿verdad? El señor José, ¿verdad?, Palé Arana, que su esposa hizo una publicación de que es un ciudadano de la tercera edad con enfermedades crónicas graves, que su vida corre peligro. En ese sentido, hemos estado nosotros haciendo acciones muy de cerca con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estableciendo estrategias que nos permitan ir poniéndole más presión al régimen Ortega Murillo para lograr la posibilidad de crear las mejores condiciones de derechos humanos para estos ciudadanos que hoy se encuentran en condiciones críticas, en condiciones de incertidumbre y en una permanente violación a sus derechos humanos como personas. Hay dos puntos que usted mencionaba. Uno es, no hay una normalidad, y otro es, están secuestrados. Todo esto está amparado bajo un artilugio jurídico legal, una ley en contra de la situación de solicitud de injerencia en los asuntos internos, por pedir intervenciones militares o por llamar a defender o a no defender mejor la democracia, la autodeterminación y la soberanía. Todo esto está contenido en una ley impulsada por el régimen de Daniel Ortega. Si ese es el sustento, ¿cómo se puede pelear esta detención que ustedes dicen no están arrestados, están secuestrados? Bueno, recordémonos que muchas de estas normativas o estos instrumentos
podríamos decir que ha creado el régimen a través de sus operadores políticos, como es la Asamblea Nacional, que es un instrumento de creación de aprobaciones de ley que pasa al dictador, definitivamente hay que recordarse que inclusive lo mencionó Víctor Hugo Tinoco en su momento, que esta ley inclusive estaba en un proceso ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que también es otro poder corrupto, plegado, que ha perdido la autonomía en la administración de justicia en relación de que no han evacuado ni siquiera un recurso de inconstitucionalidad que esté en proceso. Por ende, no puede haber una legalidad en todas estas actuaciones de parte de la policía, que ya dejó de ser una policía cívica, apegada a la Constitución y a las leyes. Sino así, ya la policía ya es policía sandinista, con todas sus actuaciones, que es de violación a la Constitución y a las leyes. Definitivamente esta se convierte en un instrumento más de la dictadura que hoy está enfrentando Nicaragua. Ahí hay un punto importante, y era el segundo elemento que estaba por mencionar, y es quién dirige la policía. Su nombre, Francisco Díaz, es consuegro de Daniel Ortega. Es decir, no solamente que él está ocupando el puesto de la presidencia y su esposa el de la vicepresidencia, no es que toda la familia Ortega Murillo esté alrededor del poder, sino que además esa fuerza que se ejerce a través de los organismos del Estado se hace también con un familiar cercano, alguien de su entorno. Definitivamente, es que lo que se está enfrentando en Nicaragua, todos los ciudadanos en este momento, es un nepotismo. Es decir, recordémonos que la familia Ortega Murillo y la mayor parte de los que están ocupando puestos claves en el régimen están vinculados a esta familia y al dictador, o a los dictadores, porque esta es una dictadura conformada por un matrimonio, ¿verdad? Recordémonos que definitivamente estos señores, tanto Daniel Ortega como Rosario Murillo, han llevado al país al despeñadero de los derechos humanos, ¿verdad? Producto de una falta de voluntad política de cumplir con los instrumentos jurídicos internacionales en materia de derechos humanos, que definitivamente ya ha trastocado la violación extrema de los derechos fundamentales de todos los nicaragüenses. Señor Álvaro, hay una información que nos ha llegado desde el territorio nicaragüense en este momento. Daniel Ortega ha asegurado hoy que los precandidatos presidenciales que hemos mencionado, además las personas detenidas, políticos y de organizaciones no gubernamentales, están bajo los cargos de incitar a la intervención extranjera, algo de lo que yo le mencionaba anteriormente. Pero él agrega, son usurpadores financiados por Estados Unidos con intención de derrocarme. Eso es lo que dice Daniel Ortega. Los opositores detenidos en las redadas 5 meses antes de los comicios presidenciales no representan a la verdadera oposición de Nicaragua porque no se han registrado ni han sido seleccionados como candidatos por ningún partido político. La criminalización del ejercicio de la política o de la búsqueda y promoción de algunos ideales en un año electoral. Entonces y la pregunta directamente, Daniel Ortega intenta decidir quién es la oposición, intenta decir quién es el que se puede medir, intenta decir quién es el que se puede inscribir y quién los puede postular, cuál partido, a cuál persona y en qué condiciones. Definitivamente, si esa es la centralización del poder que Ortega está ejercitando hoy en día. Definitivamente con Ortega no se puede jugar o desarrollar un término con resultados satisfactorios. Porque si bien es cierto lo que en determinado momento él está diciendo que los candidatos no están ni siquiera inscritos, es porque él mismo no creó las condiciones, secuestrándolo para que se pudiera desarrollar algunas condiciones de un ejercicio que nosotros desde el inicio hemos venido diciendo que no había algunas condiciones básicas para lograr, ¿verdad? Porque definitivamente el tema de la crisis de violación de derechos humanos con consecuencias graves para la región latinoamericana y el mundo es una situación que viene desarrollando Ortega desde hace muchos años atrás. Definitivamente recordémonos que
Ortega es un dictador no desde el mismo momento de la crisis de abril del 2018. Con eso que usted nos tenemos un dictador desde hace muchos años. Y con eso que usted nos ha descrito, algo que hemos conversado en otras oportunidades aquí en el programa en la tarde con usted, viendo al futuro, viendo a noviembre, ¿hay posibilidad de que en la región, en Nicaragua, se pueda creer, se pueda pensar o incluso tener la esperanza de que haya un proceso electoral que pueda devenir en un resultado aceptado por todos? ¿Usted qué cree? Bueno, mira, en esta situación y en este contexto, el panorama es incierto, ¿verdad? Porque definitivamente quitarle la posibilidad a candidatos que son potables en el ejercicio de un proceso electoral como derechos humanos que le asiste a los nicaragüenses, complica un poco las cosas, ¿verdad? Pero todavía tenemos que ver que falta un periodo que es corto como para ver qué es lo que va a transcurrir en los próximos días, y que esperamos que nosotros, con las acciones internacionales que estamos haciendo, permitan llevar al régimen a una situación que cree las condiciones para poder lograr la derrota de Daniel Ortega en el poder. Porque todo esto se resume a un miedo que tiene Ortega. Ortega sabe perfectamente que si él se va a un ejercicio electoral en condiciones que garanticen los principios de legalidad y transparencia, él sabe que está perdido. El pueblo de Nicaragua no quiere más Daniel Ortega. Definitivamente esa es una realidad que él lo sabe, y definitivamente esto que está sucediendo es producto de esa realidad que le rodea a Ortega. Álvaro Leiva Sánchez, secretario ejecutivo de una de las organizaciones que en Nicaragua ha visto, ha seguido, ha documentado sobre todo lo que ocurre en materia de derechos humanos. Hoy el señor Leiva Sánchez está en el exilio y nos atiende desde Costa Rica. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias, Carlos, muy amable. Dios bendiga el programa.